Bienvenidos de nuevo al canal Inversores. Durante los últimos años hemos escuchado hablar constantemente de la inteligencia artificial, de Nvidia, de Microsoft, de los centros de datos. Y parece que todo el dinero del mercado se está concentrando en este mismo lugar. Pero mientras la atención de Wall Street está puesta en la IA, existe otra industria que podría experimentar un crecimiento enorme durante las próximas décadas. Y curiosamente, muy pocos inversores están hablando de ella, la energía eólica. Sí. Puede que no suene tan emocionante como la inteligencia artificial. No tiene titulares espectaculares cada semana. No genera subidas de 20% en un solo día. Pero precisamente por eso merece la pena prestarle atención. Porque muchas veces las mejores oportunidades aparecen cuando un sector deja de estar de moda. Y hoy vamos a analizar algunas de las compañías mejor posicionadas para beneficiarse del crecimiento de la energía eólica. Pero no vamos a fijarnos únicamente en cuál puede subir más. Vamos a responder a una pregunta mucho más importante. ¿Qué empresas tienen realmente un modelo de negocio capaz de generar valor durante muchos años? Porque invertir no consiste en comprar la empresa con el gráfico más bonito. Consiste en encontrar negocios de calidad antes de que el mercado vuelva a fijarse en ellas. Así que empecemos. Antes de hablar de empresas concretas, creo que merece la pena entender el contexto, porque muchas veces los inversores cometen el mismo error. Ven una tendencia y automáticamente piensan que todas las compañías del sector serán grandes inversiones. La realidad nunca funciona así. La energía eólica lleva décadas creciendo. Sin embargo, muchas empresas del sector han atravesado años muy complicados. ¿Por qué? Porque fabricar turbinas es un negocio intensivo en capital. Los costes de las materias primas aumentaron, los tipos de interés subieron, los proyectos se retrasaron y muchas compañías vieron cómo sus márgenes se deterioraban. Eso provocó que numerosas inversiones perdieran el interés por el sector. Pero precisamente cuando un sector atraviesa dificultades es cuando merece la pena volver a estudiarlo, porque si el negocio sigue teniendo sentido a largo plazo, las valoraciones pueden volverse mucho más atractivas. Y aquí encontramos un dato muy interesante. Diversos estudios estiman que la energía eólica podría llegar a representar alrededor de un tercio de la generación eléctrica en Estados Unidos hacia mediados del siglo. Eso significa que independientemente de quién gobierne o de los ciclos económicos, la necesidad de producir electricidad seguirá aumentando y la energía renovable continuará formando parte de esa transición. No porque sea una moda, sino porque la demanda energética mundial no deja de crecer. Aquí vamos a ver otra idea importante. Muchos inversores creen que la mejor forma de invertir en energía eólica consiste en buscar empresas que únicamente fabrican aerogeneradores, pero eso no siempre es lo más inteligente. De hecho, algunas de las compañías más interesantes del sector apenas obtienen una parte de sus ingresos directamente del negocio eólico. Y eso puede ser una ventaja enorme. ¿Por qué? Porque la diversificación reduce el riesgo. Si un año las instalaciones eólicas se ralentizan, la empresa sigue teniendo otras fuentes de ingresos. Eso proporciona mucha más estabilidad. Y precisamente las primeras compañías que vamos a analizar tienen esa característica. Si tuviera que empezar por una empresa, probablemente elegiría Nextra Energy. ¿Por qué? Porque no estamos hablando simplemente de una empresa de energía eólica. Estamos hablando de una de las mayores compañías eléctricas del mundo. Y eso cambia completamente la historia. Nextra combina un negocio regulado muy estable, con una enorme exposición a energías renovables, entre ellas la eólica. ¿Qué significa eso para nosotros como inversores? Que una parte importante de sus ingresos llega de negocios relativamente predecibles, mientras otra parte se beneficia del crecimiento de las renovables. Es una combinación bastante interesante. No suele ser la empresa que más sube cuando el mercado se vuelve eufórico, pero tampoco suele ser la que más sufre cuando llegan tiempos difíciles. Y eso tiene mucho valor, especialmente para quienes buscan invertir pensando en muchos años. Hay tres aspectos que personalmente considero muy importantes para la empresa. El primero, su tamaño. Cuando una empresa necesita construir parques eólicos gigantescos, el acceso al capital resulta fundamental. Y pocas compañías tienen la capacidad financiera de Nextra. El segundo, su experiencia. Lleva muchos años desarrollando proyectos renovables. Eso significa que no parte desde cero. Y el tercero, la demanda. Estados Unidos necesitará cada vez más electricidad.
no solo por el crecimiento económico, también por los vehículos eléctricos, los centros de datos, la inteligencia artificial y la electrificación de la industria. Todo eso juega a favor de compañías capaces de producir energía de forma eficiente. La segunda empresa cambia completamente el enfoque, porque aquí ya no hablamos de vender electricidad. Hablamos de fabricar la tecnología que hace posible producirla. GE Vernova nació tras la reorganización de General Electric y rápidamente se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del sector energético. Su negocio está muy diversificado, incluye generación eléctrica, redes, servicios y por supuesto turbinas eólicas. Lo interesante es que la empresa no depende únicamente del crecimiento de la energía eólica, también participa en otras áreas clave de la infraestructura energética. Y eso puede convertirse en una ventaja muy importante, porque durante los próximos años no solo habrá que producir más energía, también habrá que modernizar las redes eléctricas, transportar esa electricidad y hacer que todo el sistema funcione de forma mucho más eficiente. Ahí GE Vernova tiene mucho que decir. Ahora bien, no todo es perfecto. Fabricar grandes equipos industriales nunca ha sido un negocio sencillo. Los márgenes pueden variar mucho, los costes de producción también, y cualquier retraso en los proyectos puede afectar a los resultados. Por eso, esta empresa probablemente sea más adecuada para inversores que aceptan algo más de volatilidad a cambio de un mayor potencial de crecimiento. La tercera compañía tiene un perfil muy diferente. Brookfield Renewable. Y personalmente es una empresa que siempre me ha parecido interesante. ¿Por qué? Porque no apuesta únicamente por una tecnología. Su cartera incluye energía hidroeléctrica, solar, eólica, almacenamiento y otros activos renovables repartidos por distintos países. Eso significa que su negocio depende mucho menos del éxito de una sola tecnología. Además, muchos de sus contratos son de muy largo plazo. Eso aporta una mayor visibilidad sobre los ingresos futuros. Y cuando hablamos de inversiones a largo plazo, la previsibilidad suele ser una gran aliada. Vamos a fijarnos en un detalle. Las tres compañías que hemos visto hasta ahora son muy diferentes. Una genera electricidad, otra fabrica equipos y otra posee activos renovables repartidos por todo el mundo. Sin embargo, las tres comparten algo. Todas pueden beneficiarse del mismo fenómeno, el aumento de la demanda de energía. Y creo que esa idea es mucho más importante que cualquier previsión sobre el precio de una acción, porque cuando una tendencia estructural es real, no suele existir un único ganador. Se benefician muchas empresas diferentes, cada una desde una parte distinta de la cadena de valor. Y precisamente ahí es donde muchos inversores encuentran oportunidades que el mercado todavía no está valorando del todo. Pero todavía queda una cuestión muy importante por responder. ¿Por qué identificar empresas interesantes es solo una parte del trabajo? La otra consiste en entender cuáles son los riesgos, qué compañías están mejor preparadas para afrontarlos y sobre todo, cómo diferenciar un buen negocio de una buena inversión. Ahí es donde empiezan los matices que realmente pueden marcar la diferencia para cualquier inversor. Hasta ahora hemos visto compañías muy diferentes, pero existe una característica que separa a las grandes empresas de las que simplemente siguen una moda. Y esa característica es la ventaja competitiva, porque cuando una industria empieza a crecer, todo el mundo quiere participar, nuevos competidores, nuevos fabricantes, nuevos proyectos, y eso hace que no todas las compañías consigan generar beneficios atractivos. Por eso ahora quiero enseñaros tres modelos de negocio completamente distintos, y cada uno representa una forma diferente de aprovechar el crecimiento de la energía eólica. Si hablamos de energía eólica, es prácticamente imposible no mencionar a Vestas. Durante décadas ha sido uno de los fabricantes de aerogeneradores más importantes del planeta. Y probablemente sea la empresa que muchos inversores asocian directamente con ese sector. Su principal fortaleza está en el enorme conocimiento técnico que ha desarrollado durante años. Diseñar, fabricar e instalar turbinas eólicas no es un proceso muy sencillo. Requiere experiencia, escala y una cadena de suministro muy compleja. Además, Vestas genera una parte importante de sus ingresos gracias al mantenimiento de los parques eólicos ya instalados.
Y eso me parece especialmente interesante, porque vender una turbina genera ingresos una sola vez, pero mantenerla durante 20 o 30 años crea un flujo de ingresos mucho más estable. Y eso aporta una calidad adicional al negocio. Ahora bien, también debemos ser conscientes de que Vestas compite en un mercado muy exigente. La presión sobre los costes sigue siendo elevada. Los márgenes todavía están recuperándose y cualquier retraso en nuevos proyectos puede afectar a sus resultados. Por eso es una empresa con mucho potencial, pero también con un nivel de riesgo superior al de una utilidad tradicional. La siguiente compañía probablemente sea una de las más completas del sector, Siemens Energy. Y aquí ocurre algo parecido a GE Vernova. No depende exclusivamente de la energía eólica. Participa prácticamente en toda la infraestructura energética, redes eléctricas, equipos industriales, transmisión, generación y también energía renovable a través de Siemens Gamesa. ¿Por qué me parece interesante esta empresa? Porque el verdadero reto de la transición energética no consiste únicamente en instalar más molinos. También necesitamos redes capaces de transportar esa electricidad. Subestaciones, transformadores, infraestructura. Todo eso requiere inversiones gigantescas y Siemens Energy participa precisamente en esa transformación. Es cierto que durante los últimos años ha atravesado momentos complicados, especialmente por los problemas de Siemens Gamesa, pero precisamente esas dificultades obligaron a la compañía a reorganizar muchas áreas del negocio y ahora muchos analistas consideran que podría beneficiarse de un ciclo mucho más favorable. La sexta empresa cambia completamente el perfil. Dominion Energy. Aquí hablamos de una utility clásica, una empresa regulada, con ingresos mucho más estables y una enorme base de clientes. Entonces, ¿por qué aparece en una lista de energía eólica? Porque Dominion lleva años desarrollando uno de los proyectos eólicos marinos más ambiciosos de Estados Unidos. Y eso puede convertirse en un motor de crecimiento muy interesante durante la próxima década. Lo que más me gusta de Dominion es que ofrece un equilibrio bastante atractivo. Por un lado, cuenta con negocios regulados que aportan estabilidad y por otro, tiene exposición al crecimiento de las renovables. Eso hace que pueda resultar interesante para quienes buscan una cartera más defensiva. La última empresa quizás sea la menos conocida para muchos inversores, pero precisamente por eso merece la pena dedicarle unos minutos. XPLR Infrastructure se centra principalmente en activos renovables ya operativos, es decir, no necesita asumir tanto riesgo construyendo nuevos proyectos. Su negocio consiste en gestionar infraestructuras capaces de generar ingresos durante muchos años. Aquí encontramos una idea muy interesante. En ocasiones, las mejores inversiones no son las empresas que fabrican la tecnología, sino aquellas que poseen los activos que generan flujo de caja de forma constante. Es un enfoque diferente, más tranquilo, pero potencialmente muy atractivo para determinados perfiles de inversor. Entonces, ¿cuál es la mejor? Y hagamos a la pregunta que probablemente muchos estabais esperando. ¿Cuál merece la pena comprarla? La respuesta quizá no sea la que algunos esperan, porque no creo que exista una única ganadora. Cada una ocupa un lugar diferente dentro del ecosistema energético. Si busco estabilidad, probablemente Nextra o Brookfield me parecen opciones más interesantes. Si busco mayor crecimiento, GE Vernova y Siemens Energy pueden ofrecer más potencial. Y si quiero exposición directa al desarrollo tecnológico de la energía eólica, Vestas sigue siendo uno de los nombres más relevantes del sector. Pero hay algo mucho más importante que elegir una empresa concreta: entender la tendencia. Ahora bien, también sería un error terminar ese vídeo sin hablar de los riesgos, porque invertir únicamente viendo el lado positivo puede acabar mal. El primer riesgo es evidente: los tipos de interés. Muchos proyectos renovables requieren enormes inversiones iniciales, y cuando financiar esos proyectos resulta más caro, la rentabilidad disminuye. El segundo riesgo son las materias primas. Acero, cobre, componentes electrónicos. Cualquier incremento importante en los costes puede afectar a los márgenes. Y el tercer riesgo es político. Las ayudas públicas, la regulación, los permisos, todo eso influye muchísimo en el desarrollo de nuevos parques eólicos. Por eso conviene analizar siempre cada empresa de forma individual. No basta con decir la energía eólica crecerá. Eso puede ser cierto,
Y aún así algunas compañías podrían obtener peores resultados que otras. Si tuviera que resumir todo este vídeo en una sola idea, sería esta. La energía eólica no es una apuesta para hacerse rico en 6 meses. Es una apuesta sobre cómo produciremos electricidad durante las próximas décadas. Y eso cambia completamente la perspectiva, porque las grandes oportunidades de inversión suelen construirse poco a poco. Mientras el mercado está pendiente de la siguiente moda, hay sectores enteros desarrollándose en silencio. La inteligencia artificial necesita electricidad, necesita bastante electricidad. Los centros de datos también. Los vehículos eléctricos también, y nuestras ciudades consumirán cada vez más electricidad. Eso significa que la infraestructura energética seguirá siendo una pieza fundamental de la economía global. La cuestión no es si necesitaremos más energía. La cuestión es qué empresas estarán mejor posicionadas para producirla, transportarla y gestionarla. Y precisamente ahí creo que merece la pena investigarlo. Antes de terminar, quería comentar algo para quienes disfrutáis siguiendo el mercado con un poco más de profundidad y profesionalismo. Además de los vídeos que publico aquí en YouTube, también comparto contenido adicional en Patreon. Cada semana preparo un informe con mi visión del mercado, las compañías que tengo en el radar, los principales catalizadores de la semana, empresas que presentan resultados, ideas de swing trading y las noticias que realmente pueden influir en los mercados financieros. Te dejo toda la información en la descripción del vídeo. Y ahora me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Cuál de estas compañías os parece más interesante? ¿Creéis que la energía eólica todavía tiene un gran recorrido por delante o pensáis que el mercado ya ha descontado gran parte de ese crecimiento? Como siempre os leo en los comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un me gusta, suscribiros a Simple Finanzas y activad la campana para no perderos los próximos análisis. Mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado.